El pasado martes 4 de julio, en la Cámara de Diputados, se rechazó el informe de la Comisión Investigadora Sename 2. El documento incluía un acabado diagnóstico sobre la crisis del servicio, las falencias de las que adolece el sistema, los abusos sufridos por los niños, entre otros hechos. Además, asignaba responsabilidades al Estado y sus respectivos ministerios a cargo de la infancia y contemplaba un total de 64 propuestas destinadas a subsanar falencias del servicio, mejorar el sistema y dar una protección adecuada a los niños vulnerados. El argumento contrario al informe, utilizado por el gobierno y por quienes rechazaron el documento en la sala, se basaba en que este no reflejaría la realidad de la vulneración de los derechos de la infancia en Chile, sino que se dirigía a responsabilizar personalmente a exministros de su administración, por lo que sería un informe parcial, poco serio y que no reflejaba los avances que ha promovido el Ejecutivo en la materia. Sin embargo, ello es difícil de entender, principalmente por 4 razones. Primero, cabe recordar que este informe se elabora luego de un año de trabajo investigativo de la Comisión Investigadora Sename 2 y cuyo nacimiento se justifica en la necesidad de respuesta que debía dar el gobierno a las conclusiones y propuestas contenidas en el informe de la Comisión Investigadora Sename 1, aprobado en la sala de la Cámara de Diputados en el año 2014. Por lo tanto, la Comisión Investigadora Sename 2 buscaba evaluar la respuesta del Ejecutivo frente a la crisis del Sename desde el año 2014 a la fecha. Segundo, la Comisión Investigadora Sename 2 estaba conformada por diputados de todos los sectores políticos, quienes en su conjunto concluyeron un solo informe. Así, existe una consistencia respecto de aquellos diputados miembros de la Comisión Investigadora que en primera instancia aprobaron el informe para luego rechazarlo en la sala, a pesar de que entre una y otra votación el documento no tuvo modificación alguna. El ejemplo más claro es respecto a la diputada Camila Vallejo, quien, además de votar a favor del informe general discutido en la comisión y haber presentado en un inicio una indicación que responsabilizaba de los hechos ocurridos a la exministra Blanco, indicó lo siguiente en el debate de sus conclusiones. No tengo problemas con mencionar nombres y responsabilidades políticas, por cuanto esa es la función que nos compete. Pero cuando se señalan, por ejemplo, irregularidades en general, sin decir tales o cuales problemas, me complica seguir con una reacción poco seria. Esto evidentemente no se condice con su posterior abstención y sus fundamentos para no aprobar el informe en la sala, los que paso a citar. Fue por la falta de un informe serio donde realmente se abordaran los problemas de los niños de nuestro país. Terminó igual que el año pasado, en un circo, politiquería barata entre quienes la defendían y quienes querían que estuviera en el informe la ministra Blanco. Tercero, los proyectos presentados por el gobierno en materia de infancia sí son reconocidos por la comisión en el informe. Por lo mismo, dentro de las propuestas contenidas en el documento, se pide ponerles urgencia. A pesar de esto, sí se dejó constancia de que solo entre un 30 y un 35% de las propuestas hechas por la Comisión Investigadora Sename 1 han sido cumplidas por el Ejecutivo. Cuarto, lo que se rechazó en la sala no fue solo la parte en que se responsabiliza a la exministra Blanco por negligencia inexcusable, sino que el informe fue rechazado por completo, incluyendo el reconocimiento de que existe vulneración de los derechos de los niños, la responsabilidad del Estado y las 64 propuestas que la Comisión presenta al Ejecutivo para evitar que los abusos en contra de la infancia sigan ocurriendo. Claramente, el rechazo al informe no tiene una explicación razonable, por lo que eso solo podría explicarse por las notorias gestiones que desde el Ejecutivo se realizaron a fin de influir en la votación de los diputados. Ello lo dejó en evidencia Ramón Farías, quien fue el único diputado oficialista que votó a favor del informe en la sala, cuando, en una entrevista en El Informante, afirmó lo siguiente. Hubo un lobby muy fuerte en donde estuvo el ministro Nicolás Eizaguirre, la ministra Paula Narváez y Claudia Pascual, que me sorprendió que como ministra de la Mujer estuviera haciendo lobby en contra de los niños para pedir que se votara en contra de este informe. De las 548 páginas, 2 párrafos son Javiera Blanco. No leyeron bien y pensaron que estaba en contra de la presidenta, que afectaba al gobierno. Este informe apunta al problema que el Estado tiene con los niños. Sobre esto último, debemos recordar las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, en las que daba razones de por qué había que rechazar el informe. Entre ellas, afirmó que, si un poder del Estado dice que Chile ha incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos en relación a la infancia vulnerada,
Eso da pie para que 1 millón de menores que alguna vez pasaron por establecimientos del Sename empiecen a demandar al Estado por su responsabilidad. En realidad, utilizar un argumento como este transforma la violación a los derechos humanos de los niños en un problema patrimonial del fisco chileno. La verdad es que esa frivolidad no resiste mayor análisis. De esta forma, el haber votado en contra de la totalidad de este informe, sus propuestas y conclusiones, es sinónimo no solo de desconocer la realidad de la infancia vulnerada en Chile, sino también la responsabilidad política que le corresponde al Estado por no haber cumplido con su deber de resguardar los derechos fundamentales, derechos humanos de los niños del Sename. El que el gobierno y los diputados oficialistas que rechazaron el informe hayan preferido blindar a la ex ministra Blanco, sin importar que ello dejase una vez más en indefensión a los niños más vulnerables de Chile, es a todas luces una vergüenza nacional.